Muy bien. Que me den un comprendido del audio. Ya, buenos días. María Fernanda, ¿cómo se escucha? Buen día, doctor. ¿Se escucha bien? Perfecto. Muy bien, el capítulo que vamos a desarrollar hoy se llama fármacos utilizados en la tuberculosis. ¿Ya? Eh, Vamos a ver algunas características especiales que tienen las bacterias, las micobacterias. ¿Ya? Primero, identifica los objetivos del tema. Vamos a ver los aspectos generales de la enfermedad, que es la tuberculosis. Luego, el planteamiento del diagnóstico, porque si no hay un diagnóstico etiológico, no hay habilitación de tratamiento. Es decir, hay que mostrar que el paciente tiene evidencia de la infección. Y esto es recurrir a pruebas de laboratorio que ponen en evidencia la enfermedad. ¿Ya? Luego vamos a ver la clasificación de los fármacos que son de primera y de segunda línea para el tratamiento de la tuberculosis. El tratamiento de la tuberculosis tiene características especiales. ¿Ya? Y finalmente vamos a dar un repaso a las reacciones adversas y a las diferentes características que tiene el tratamiento o particularidades que tiene el tratamiento a lo largo del tiempo y de acuerdo a los pacientes que vayamos viendo. Hay algunas poblaciones de pacientes donde hay que tener mucho cuidado con el manejo de esta terapéutica. Muy bien, veamos las características de las micobacterias, ¿ya? Estas cepas bacterianas tienen una característica de desarrollar rápidamente resistencia. ¿Por qué razón desarrollan resistencia? Porque tienen una proliferación lenta cuando comparamos con otras bacterias. Y ustedes saben que los antimicrobianos tienen actividad bactericida y son más eficaces en aquellas poblaciones bacterianas donde hay un crecimiento acelerado. En cambio, las micobacterias, al tener un desarrollo, un crecimiento lento, muestran rápidamente gran capacidad de resistencia. ¿Ya? Además, las micobacterias tienen otra característica. Pueden estar en estado de latencia y, por lo tanto, obviamente, eh, tener también ventajas en cuanto a desarrollo de resistencia. ¿Ya? Otra característica de las micobacterias que las hace resistentes es tener una pared celular muy rica en lípidos. Y esta pared celular gruesa en lípidos obviamente hace impermeable a el paso de fármacos. O sea, los fármacos para permear esta membrana tienen que ser altamente liposolubles y tienen que alcanzar concentraciones altas. ¿Ya? Y finalmente, otra característica de las micobacterias es de que son gérmenes intracelulares, ¿ya? Y obviamente colonizan los macrófagos y estos, lógicamente, son células muy difícilmente permeadas por fármacos. Eh, si ingresan, lo hacen en concentraciones muy bajas, ¿ya? Y finalmente, el desarrollo de información genética que ha permitido a las micobacterias fácilmente desarrollar resistencia. Todas estas son características que son importantes de considerar antes de iniciar una terapéutica, porque eh, son fármacos, es un tratamiento largo. Cuando uno elige fármacos hay que elegir una combinación de ellos y el tratamiento es sostenido, supervisado, controlado y obviamente debe de ser necesariamente vigilado por un personal de salud que abarca médicos, enfermeras, responsables populares de salud y algunas veces estos sanitarios que son parte de lo que es la medicina comunitaria. ¿Ya? Entonces, para el manejo de estas infecciones por micobacterias, especialmente el Mycobacterium tuberculosis, la combinación de dos o más fármacos es necesaria, ¿ya? Para superar esto que se llama resistencia
y obviamente lograr un éxito en la terapéutica. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que el tratamiento es a largo plazo y la respuesta que uno obtiene al tratamiento es lento. Este tratamiento puede durar hasta años y obviamente dependiendo del esquema que se utilice se van obteniendo diferentes logros, ¿no es cierto? Pero también, como les digo, la vigilancia no es solamente clínica, sino es a través de laboratorio. ¿Ya? Vamos a ver aspectos generales de la enfermedad, ¿no es cierto? Aquí tenemos este es un tríptico que está en todos los servicios de salud, ¿no? Y que está, obviamente, al alcance, digamos, de los pacientes para que ellos también puedan enterarse de esto y obviamente en la medicina familiar se difunda mucho el contenido del mismo, ¿ya? Por definición, la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, tiene una evolución crónica, ¿ya? Desde el punto de vista terapéutico es prevenible y curable, eso hay que subrayar. El agente productor es el Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Y afecta a grupos socialmente vulnerables. ¿Listo? El contenido de este tríptico es interesante y esto hay que, como les digo, poner al alcance de las poblaciones, tanto en el área de las ciudades como en el área del campo, en el área rural, ¿no? ¿Cómo se contagia la enfermedad? ¿No? Importante, a través de las gotitas que fluye cuando el paciente tose, estornuda, se ríe o habla, ¿cierto? ¿Qué síntomas presenta? Los síntomas relevantes son tos, dolor precordial, una disminución o pérdida progresiva de peso, fiebre, sudoración nocturna, accesos de tos que a veces son hemoptoicas y debilidad progresiva. ¿Ya? Eh, Se dice la infección está activa o cuando una persona está enferma, cuando tiene toda esta sintomatología y obviamente es capaz de contagiar a los que viven con él o a otras personas que trabajan con él. ¿Ya? ¿Qué personas constituyen la población en riesgo? Hablamos de personas que tienen VIH y pacientes diabéticos o las personas que comparten un espacio con un enfermo activo, ¿ya? También son vulnerables los ancianos, las poblaciones carcelarias y los indigentes. Cuando se dice que una persona es pasiva, digamos, o puede tener la enfermedad, pero no es tan, o sea, tan contagiosa, digamos, ¿no? Aquellas personas que no tienen tanta sintomatología, ¿no es cierto? Pueden estar en un estado nutricional adecuado de tal manera que la infección permanece latente y no pueden contagiar a otros. O sea, sintomáticamente no parecen tener la enfermedad, pero obviamente ellos en cualquier situación de desequilibrio inmunológico pueden activar su enfermedad. ¿Ya? Ahora hay que ver los aspectos terapéuticos, digamos, ¿no? Desde la prevención hasta el desarrollo de la vacuna, ¿ya? Es decir, la prevención incluye la vacuna, obviamente, ¿ya? ¿Y a quiénes debe vacunarse? A todas las poblaciones menores de un año o niños pequeños, ¿no? Hay una vacuna llamada BCG, es una vacuna que no protege contra la tuberculosis pulmonar, pero sí protege contra la meningitis tuberculosa, ¿ya? Y obviamente proporciona, es decir, anticuerpos para atenuar, digamos, el impacto de una probable infección pulmonar. ¿Ya? Ahora, en la prevención también hay que hacer énfasis, además de la vacuna, en una buena higiene personal, trabajar en ambientes bien ventilados y en cubrirse la boca al toser, ¿no? Aspectos preventivos. Y el tratamiento, lógicamente, cuando ya se diagnostica la enfermedad, hay que hacer una terapéutica con medicamentos asociada. Ahora, ¿cuál es el resultado? Si se lleva a cabo el tratamiento, el 90% es exitoso. Eso también tiene que saber la gente. Muy bien, hemos dicho, para
iniciar un tratamiento hay que hacer diagnóstico, ¿ya? Y hay métodos clínicos que les he dicho, tos, pérdida de peso, sudoración nocturna, fiebre, a veces hemoptisis, etcétera. Y este método llamado método bacteriológico, ¿ya? Y esto incluye la baciloscopía. ¿Ya? Se toma una muestra y si el resultado, fíjate, hay diferentes posibilidades, ¿no ven? De esto en la baciloscopía nos da una pauta, digamos, del grado de infección. Por ejemplo, la baciloscopía es negativa cuando no se observan bacilos en un mínimo de 300 campos microscópicos. La prueba es negativa, no hay habilitación de tratamiento, no hay necesidad de tratamiento. Pero cuando uno ve ya 1 a 9 bacilos contables en el extendido, se considera resultado positivo. ¿Ya? Ahora, es positivo una cruz cuando hay de 10 a 99 bacilos en 100 campos microscópicos observados. Ya se pone una cruz. Se pone 2 cruces de positividad cuando hay 1 a 10 bacilos por campo en 50 campos observados. Y es positivo 3 cruces cuando hay más de 10 bacilos por campo en 20 campos microscópicos. Para habilitar el tratamiento tiene que haber una baciloscopía positiva. Ahora, hay que tener mucho cuidado en la toma de muestras y en la interpretación, lógicamente. Otra prueba diagnóstica es el cultivo. ¿Ya? Quizás es el método con mayor sensibilidad para el diagnóstico y, obviamente, y seguimiento de la enfermedad. ¿Ya? Hay diferentes medios de cultivo, ustedes saben, en bacteriología han llevado el método de Ogawa, hay medios como el Lowenstein-Jensen, etc. ¿Cuáles son los resultados posibles? ¿Ya? Se dice que está contaminado cuando hay una alteración física, química del medio y obviamente puede repetirse el cultivo. Es negativo cuando no hay desarrollo de colonias después de 60 días de incubación. ¿Ya? Ahora, es positivo cuando hay 20 a 100 colonias contables. Es positivo una cruz. Es cultivo positivo 2 cruces cuando hay más de 100 colonias separadas. Y es positivo 3 cruces el cultivo cuando hay incontables colonias o colonias confluentes. ¿Ya? Es el método de mayor sensibilidad diagnóstica. ¿Ya? Ahora, ¿en qué casos se hace cultivo? ¿Ya? En un paciente con una baciloscopía de 1 a 9 bar. ¿Listo? Hemos dicho, ¿no es cierto? La baciloscopía, fíjate, esta, cuando ya hay indicios de positividad en la baciloscopía, este paciente va a cultivo. ¿Ya? ¿En quiénes más se realiza cultivo? En un paciente sintomático respiratorio que ha tenido una baciloscopía o varias baciloscopías negativas y ha sido tratado con antimicrobianos, no quinolónicos y no ha mostrado mejoría clínica. O sea, sigue sintomático respiratorio. A él también se le practica cultivo. ¿Ya? Ahora, se realiza cultivo también en la tuberculosis extrapulmonar, o se presume una TBC extrapulmonar. ¿Ya? También va a cultivo todos los niños menores de 5 años, y menores y mayores de 5 años, mediante una muestra o aspirado gástrico. ¿Ya? Y finalmente, perdón, cuando hay presencia de un control bacteriológico positivo a partir del tercer mes de tratamiento. O sea, ya está en tratamiento y a partir del tercer mes, lógicamente, hay una baciloscopía positiva y este paciente va a cultivo necesariamente para evaluar si hay que o no cambiar la terapéutica. ¿Ya? Ahora hay otras pruebas, estas son pruebas especializadas, que son la prueba GenExpert, ¿ya? Que es una prueba de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, ¿ya? Y esta prueba nos permite detectar micobacterias resistentes a la rifampicina. Esto lo hace en menos de 2 horas, es una prueba rápida, ¿ya? Y hay otra prueba que es la Line Probe Assay, ¿ya? Que tiene capacidad para identificar también el ADN de la bacteria en más de 45 subtipos y mutaciones. Esto se hace para cuando se sospecha de infección por gérmenes resistentes, ¿ya? O poliresistentes o multiresistentes. Hay otra prueba llamada Canetti-RIST, es un método que permite
a partir del aislamiento del agente causal, determinar sensibilidad o resistencia a medicamentos, ¿ya? Y esto se hace tanto a medicamentos de primera como de segunda línea. Todas estas pruebas nos permiten evidenciar resistencia e iniciar un tratamiento con fármacos adecuados, o nos permite también dar por concluido o finalizada una etapa del tratamiento e iniciar otra etapa con otros medicamentos, ¿ya? Estas son pruebas especializadas que también debemos tener en cuenta, existen, ¿ya? Ahora, hay otro estudio que nos permite también el diagnóstico, y es el estudio anatomopatológico. Hay que demostrar la presencia de granulomas calcificantes y la presencia de células de Langerhans, ¿ya? Eso es para la tuberculosis ganglionar, etc. ¿Ya? Y hay otra prueba llamada de ADA, ¿listo? Es la prueba de adenosina de aminasa. Es una prueba que cuantifica amonio y nos permite detectar, lógicamente, la famosa tuberculosis extrapulmonar, ¿ya? Que es difícil diagnosticar. Esta tuberculosis extrapulmonar no se diagnostica por vaciloscopía. A veces hay que aplicar este diagnóstico llamado prueba de adenosina de aminasa que cuantifica amonio. Por ejemplo, en la tuberculosis ganglionar, la biopsia, el estudio anatomopatológico, es el estudio más importante, ¿no? Si se ven células de Langerhans y los granulomas son calcificantes, obviamente el diagnóstico es positivo. En la TBC meningia, ¿qué hacemos? Hacemos una prueba de líquido cefalorraquídeo y hacemos la prueba de ADA. Y también se puede hacer cultivo para detectar micobacterias en líquido cefalorraquídeo. Esto, les digo, es importante de hacerlo. Hay sospecha clínica, hay que hacer la evidenciación de la infección micobacteriana a través de estas dos alternativas, ADA y prueba de cultivo en líquido cefalorraquídeo. También la tomografía axial computarizada ayuda, ¿ya? En la TBC pleural, fíjense, es importante pedir una placa de tórax, hacer ADA en el líquido pleural, ya hacer una biopsia pleural, también, y también el cultivo en el líquido pleural. En la TBC peritoneal se pide una ecografía abdominal, se hace la ADA en el líquido ascítico, también la biopsia peritoneal cuenta para un estudio histopatológico y también el cultivo de micobacterias. En la tuberculosis osteoarticular, que es otra presentación extrapulmonar, hay que hacer radiografías de columna, biopsias osteoarticulares, ¿no? Para hacer estudio anatomopatológico y hacer cultivo de micobacterias también, ¿ya? En la tuberculosis pericárdica también cuenta la placa de tórax, ADA en líquido pericárdico, biopsia pericárdica para anatomopatología y también cultivo de bacterias. Y en la parte renal, ¿no? Hay que hacer un examen general de orina, ecografía renal y cultivo de micobacterias en orina. Todo esto es para habilitar un tratamiento, ¿no? Si no hay evidencia de infección avalada por el laboratorio, no hay habilitación del tratamiento. Ese es el tema. Entonces, vamos a ver la clasificación. Aquí entramos en la parte farmacológica y vamos a ver cómo se clasifican los fármacos de primera y de segunda línea, ¿ya? Tenemos en la primera línea de tratamiento 4 fármacos descritos, ¿ya? La isoniazida, que se da una dosis de 300 miligramos día. Luego está la rifampicina, que se da a razón de 600 miligramos día. Luego están la piracinamida, que se da a una dosis de 25 miligramos por kilogramo día. Y el etambutol, el cuarto fármaco, que se da a esta dosificación de 15 a 25 miligramos kilogramo día. Estos 4 fármacos incluyen el tratamiento de primera línea. Antes estaba acá la streptomicina, ahora ya no está más. Ha pasado a ser un fármaco de segunda línea. Y aquí están los fármacos de segunda línea, ¿no? Que se dan cuando estos de primera línea no funcionan. Y aquí están un montón de compuestos que los vamos a mencionar ahora y después los vamos a desarrollar y explicar uno por uno, ¿ya? Aminoglucósidos, bueno, aquí están, fíjense, la amicacina, el ácido aminosalicílico, la capreomicina. Van a ustedes reconocer algunas quinolonas también, como la ciprofloxacina, ¿ya?
Está la levofloxacina, ¿ya? Además están la clofazimina, la cicloserina, la etionamida, la rifabutina, la rifapentina. Aquí está la streptomicina, la bedaquilina, la linesolida, la moxifloxacina, que es parte del grupo de las quinolonas, y la pretomanida, ¿ya? Que es un fármaco de aparición reciente, de inclusión reciente, y sus parámetros de dosificación. ¿Cuándo se utilizan estos fármacos de segunda línea? Cuando los de primera línea no funcionaron. Vamos a ver el tratamiento de infecciones por fármacos o con fármacos de primera línea, ¿ya? Hemos mencionado 4, ¿no es cierto? Y están destacando 2 de estos 4, que son la isoniazida y la rifampicina. ¿Por qué destacan? Porque son los 2 fármacos más activos, ¿no? Son como la base del tratamiento, de un tratamiento tetraasociado, ¿ya? Se dice que estos 2 fármacos, la isoniazida más la rifampicina, haciendo un esquema de tratamiento asociado durante 9 meses, cura la enfermedad en cepas susceptibles. ¿Ya? Ahora, cuando se agrega la piracinamida, este tratamiento se acorta a 6 meses. ¿Ya? Pero, sin embargo, el tratamiento inicial para la tuberculosis incluye la tetraasociación, es decir, hay que asociar los 4. ¿Listo? Y obviamente se hace el esquema de tratamiento, les vamos a explicar después cómo, hasta lograr la curación, es decir, hasta completar el esquema. Sin embargo, puede en este momento, en algún momento, perdón, si no hay evidencia de mejoría, se hace pruebas de susceptibilidad y obviamente se puede cambiar el tratamiento. Pero hasta ese momento, este tratamiento con 4 fármacos corre. Es decir, sigue adelante. Veamos las características de cada una de ellas. Ya la isoniazida quizás es el más activo para la tuberculosis causada por cepas susceptibles. Tiene una estructura muy similar a la piridoxina. Ya es de acción bactericida y inhibe casi todos los bacilos de la tuberculosis. Tiene buena penetración a macrófagos. Hemos dicho, las micobacterias son intracelulares y en los macrófagos la isoniazida penetra el macrófago y tiene actividad antimicrobiana en estos microorganismos intracelulares. ¿Ya? Veamos el mecanismo de acción. ¿Qué es lo que hace la isoniazida? El mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis de la pared celular a través de inhibir la síntesis de ácidos micólicos. ¿Ya? Este fármaco se activa mediante una catalasa peroxidasa micobacteriana y tiene acción intracelular también. Obviamente, cuando se desarrolla resistencia, es cuando se hace tratamientos con un solo fármaco o los gérmenes mutan, ¿no? A través de una mutación genética, ¿no? Con estas siglas asociadas. La farmacocinética de la isoniazida es un fármaco que se administra por vía oral, se absorbe muy bien por vía oral, especialmente en estómago vacío. La dosificación es 300 miligramos por vía oral. Se difunde por todos los líquidos corporales, o sea, tiene un excelente volumen de distribución, inclusive el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? La vida media especificada es de unas 3 horas, se metaboliza a nivel hepático, ojo con esto, ¿ya? Porque inhibe enzimas del citocromo P450 y obviamente presenta muchas interacciones medicamentosas por actuar por esta vía, ¿ya? Por inhibir estas enzimas, ¿no? Hay alteraciones en la concentración de fármacos, a veces las benzodiazepinas, la fenitoína, la carbamazepina pueden quedar en concentraciones a veces muy altas porque no se metabolizan por la misma vía que está metabolizándose la isoniazida, ¿ya? Y la excreción es urinaria. Es un fármaco muy activo, quizás es el más importante del grupo. Seguimos con la isoniazida. ¿En qué casos se utiliza? Obviamente en tuberculosis y en tuberculosis latente, ¿ya? Para esta última, la tuberculosis latente, la dosis es 300 miligramos día, ¿ya? Diarios, o 90 miligramos 2 a 3 veces por semana, por 9 meses. ¿Listo? Ahora, hay que administrar
paralelamente piridoxina. ¿Por qué se recomienda esto? Para prevenir la neuropatía, ¿listo? Especialmente cuando la isoniazida se usa conjuntamente con la rifampicina, ¿ya? La piridoxina se da una dosis de 25 a 50 miligramos diarios en terapia paralela, ¿ya? Ahora, el uso clínico de la isoniazida no es como fármaco único, sino asociado siempre a la rifampicina y a los otros que vamos a ir mencionando después, ¿ya? Ahora, en algún caso se ha planteado que en la tuberculosis latente puede ser un agente único y se ha intentado este tratamiento, ¿no? De 300 miligramos diarios por 9 meses. ¿Estamos? La vía de administración puede ser oral o parenteral. Hay que tener cuidado con las reacciones adversas, que pueden ser de dos tipos, ¿ya? Inmunitarias, cuando hay erupciones en la piel, fiebre, una reacción similar al lupus eritematoso, o por toxicidad directa. Y hemos dicho, este fármaco es un hepatotóxico. La hepatitis es el principal, pero aún así, fíjense, es el 1% de pacientes que presentan, ¿ya? La toxicidad directa hepática se ve a veces reflejada en un incremento de las transaminasas en un 20%. ¿Ya? Y lógicamente hemos dicho, hay que darle piridoxina. ¿Por qué? Porque hay una neuropatía periférica que también es una reacción adversa a la isoniazida. Esta es más frecuente que la hepatitis o que el incremento de la... Bueno, casi comparable al incremento de las transaminasas, ¿ya? Se presenta en un 10 a 20%, especialmente en aquellos pacientes que reciben más altas dosis, ¿no? ¿Ya? Y lógicamente, depleta piridoxina, por lo tanto, en el tratamiento con isoniazida hay que agregar piridoxina. Muy bien. Veamos el segundo fármaco de primera línea, que es la rifampicina, ¿ya? La rifampicina es un derivado semisintético de la rifamicina. Es un fármaco que tiene gran actividad, gran positiva y gran negativa, ¿ya? Actúa contra Neisseria, hemófilos, micobacterias, clamidias, ¿ya? Ahora, hay que tener mucho cuidado cuando los gérmenes, las micobacterias tienen resistencia a la rifabutina y la rifapentina. Es decir, hay una resistencia cruzada con estos compuestos, ¿ya? ¿Estamos? La rifabutina, la rifapentina. Si hay resistencia a una de ellas, también habrá resistencia a la rifampicina y viceversa. Fármacos resistentes a la rifampicina desarrollan rápidamente resistencia a la rifabutina y la rifapentina, que son fármacos de segunda línea, ¿ya? Veamos el mecanismo de acción de la rifampicina, ¿ya? Es un inhibidor de la síntesis de ARN bacteriano. Se une a la subunidad beta de la polimerasa, ¿ya? Y lógicamente ejerce su acción inhibiendo o impidiendo la síntesis de proteínas, ¿no es cierto? Ahora, cuando hablamos de resistencia, también es por mutación genética, ¿no? Hay un gen tipo RPOB que impide la unión al sitio de acción o al sitio de inicio de acción de la rifampicina. Esta rifampicina es bactericida, ¿ya? Perdón, vamos a ver. Se mueve mucho, esperen un ratito. Ya. Es bactericida para microorganismos poco sensibles a otros fármacos, ¿ya? Penetra en buena concentración en la mayoría de los tejidos, incluyendo abscesos y cavidades pulmonares, y también actúa sobre las micobacterias que están dentro de los macrófagos, ¿ya? Ahora, se administra por vía oral. También este es un fármaco que se puede utilizar en componente meningio de la tuberculosis. La dosis sérica efectiva es cuando la concentración alcanza entre 5 y 7 microgramos por ml. Se elimina por vía biliar y no requiere ajuste de dosificación en caso de insuficiencia renal o insuficiencia hepática. ¿Ya? Es un fármaco que debe ir siempre asociado a la isoniazida y mejor si va asociado a la piracinamida y el etambutol también. Uso clínico de la rifampicina es infección por micobacterias, especialmente cuando se asocia a la isoniazida
Es útil en la tuberculosis activa, ¿ya? La dosificación es esta, ¿no? Planteada, 600 miligramos día, ¿ya? Ahora, en infecciones atípicas y lepra también se utiliza la rifampicina y se puede dar 600 miligramos día dos veces por semana, ¿ya? Durante 6 meses. En infecciones atípicas y lepra funciona muy bien con este esquema, ¿ya? Ahora, en la tuberculosis latente también se puede utilizar como fármaco único a una dosis de 600 miligramos día durante 4 meses. También sirve para erradicar el estado portador de meningococo, ¿no? También en caso de infecciones por hemófilos y también en la osteomielitis, ¿ya? También en la endocarditis por prótesis valvular. Esta dosificación es es una dosificación guía, base, para todas estas indicaciones clínicas. Ahora, como reacciones adversas, presenta alteraciones en la coloración de la orina. El color naranja de la orina no debe asustar al paciente, hay que explicarle que es posible. También las lágrimas pueden salir de ese color, ¿ya? Y obviamente si utiliza lentes de contacto hay que decirle que no los use un tiempo porque esos lentes quedarán de color naranja, ¿ya? Ahora, una reacción adversa también descrita es la trombocitopenia y la nefritis. También la ictericia colestásica, la hepatitis y obviamente a nivel renal hay que vigilar que no haya daño renal a través de la excreción urinaria del fármaco. A veces se produce necrosis tubular aguda. Como se metaboliza a nivel hepático, también induce isoformas enzimáticas del citocromo P450, por lo tanto puede tener interacciones con fármacos, ¿no es cierto? Disminuye la concentración de fármacos como anticoagulantes, ciclosporina, anticonvulsivantes y la metadona, ¿no? Que es un opioide fuerte, un opioide potente, un agonista total. Eso hay que tener en cuenta. Perdón. Veamos al etambutol ahora, que es el tercer fármaco descrito entre los compuestos de primera línea. Ya, el etambutol es un derivado sintético termoestable. Cuando se hacen pruebas in vitro, inhibe con gran capacidad el Mycobacterium tuberculoso a una dosis de 1 a 5 microgramos por ml. ¿Ya? Tiene un mecanismo de acción interesante. Este compuesto inhibe la arabinosiltransferasa y obviamente esta es una enzima que interviene en la síntesis de la pared bacteriana, por lo tanto tiene gran capacidad de acción bactericida, ¿no ven? ¿Ya? Sin embargo, se ha desarrollado resistencia también por mutación genética. ¿Ya? Cuando se administra por vía oral, se absorbe muy bien en el intestino, se elimina un 20% en las heces y un 50% en la orina. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con la función renal. Ya cruza la barrera hematoencefálica si hay inflamación de las meninges. ¿Ya? Y debe ser siempre utilizado en asociación con fármacos de primera línea en la fase inicial. ¿Ya? El uso clínico es útil en la tuberculosis activa, siempre asociado, ¿no ve? Con el etambutol más isoniazida o rifampicina. Y también sirve en asociación para infecciones por el Mycobacterium avium y el Kansasi. ¿Ya? Ahora, ¿tiene reacciones adversas? Sí, se ha descrito en un 2% de casos de esta complicación que se llama neuritis retrovulvar. Ya, muy riesgosa, ojo, y se caracteriza por una disminución de la agudeza visual y también con una ceguera al verde y al color rojo. Y esto se establece después de un mes de tratamiento. Muy bien. El cuarto fármaco, que es de primera línea, es la piracinamida. ¿Ya? Este es un compuesto muy similar a la nicotinamida y se convierte en ácido piracinoico, que es la forma activa del fármaco. Se utiliza solo para el tratamiento de tuberculosis, no tiene otra aplicación clínica. ¿Ya? Es estable, tiene una solubilidad limitada en el agua y actúa contra las micobacterias a un pH de 5.5. ¿Ya? También este fármaco es captado por macrófagos y ejerce una actividad intracelular.
o sea, dentro de la célula. El mecanismo de acción es, altera el transporte y el metabolismo de la membrana de la micobacteria, ¿ya? También ha desarrollado resistencia por absorción alterada y algunas mutaciones. El principal uso clínico, hemos dicho, constituye parte del arsenal terapéutico de los fármacos de primera línea, sobre todo en regímenes de corta duración. ¿Ya? Se administra por vía oral, se absorbe muy bien a nivel del tubo digestivo, buen volumen de distribución, permea meninges inflamadas, la vida media es de 8 a 11 horas y se administra 2 a 3 veces por semana a razón de 30 a 50 miligramos. ¿Ya? Siempre debe asociarse a isoniazida, rifampicina y etambutol. Ya, un esquema corto es muy eficaz. Ahora, reacciones adversas tenemos bastantes, ¿no? Es hepatotóxico, produce náuseas, vómitos, puede producir fotosensibilidad, ¿ya? Hay que recomendar no interrumpir el tratamiento, ¿listo? A pesar de tener reacciones adversas. Muy bien. Esos son los fármacos de primera línea, ¿ya? Ahora, cuando estos fármacos de primera línea no dan resultado o hay un considerado fracaso terapéutico, se opta por estos fármacos llamados alternativas de segunda elección, ¿ya? Ahora, ¿en qué casos se piensa en ellos? Primero, cuando hay resistencia a los fármacos de primera línea. Dos, se ha establecido un fracaso en este tratamiento de primera línea. Tres, cuando hay reacciones adversas que son limitantes al tratamiento. ¿Ya? En estos casos se piensa en una segunda elección. ¿Ya? ¿Y cuáles son los medicamentos de segunda línea? Aquí está la streptomicina y vamos a considerar este aminoglucósido que tiene el mecanismo de acción ya conocido, ¿no? Inhibe la síntesis de la proteína bacteriana por una unidad o porque se une a la subunidad 30 del ribosoma bacteriano, ¿no? Inhibiendo la síntesis de proteínas. La dosis planteada para la streptomicina es de 15 miligramos kilogramo día. ¿Ya? Es activa contra bacilos extracelulares. ¿Ya? Por su gran capacidad de depuración renal, hay que obviamente administrar la dosificación de acuerdo a la depuración de creatinina. Hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Y lo bueno de la streptomicina es que atraviesa la barrera hematoencefálica y obviamente penetra muy bien al sistema nervioso central. ¿Ya? El uso clínico de la streptomicina, ¿ya? Es un recurso cuando se ha establecido resistencia a los fármacos de primera línea, ¿ya? Y la dosis planteada para el adulto es 15 miligramos kilogramo día, tanto por vía intramuscular o por vía intravenosa, ¿ya? Este es un fármaco que cuando uno hace pruebas in vitro, inhibe casi a todos los bacilos, ¿ya? Pero in vivo, obviamente, muestra limitaciones, pero obviamente estas limitaciones son porque ya se ha desarrollado resistencia por mutación genética, ¿ya? Muestra gran actividad contra los bacilos extracelulares y obviamente por su gran capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica logra altas concentraciones terapéuticas y es útil en la meningitis tuberculosa, por ejemplo, ¿ya? Y obviamente no va solo, debe ser parte de un esquema asociado, siempre, ¿ya? Ahora, hay que estar pendiente de las reacciones adversas, ¿ya? Hay que considerar su potencial ototóxico y nefrotóxico. ¿Ya? Puede haber un síndrome vertiginoso por la afectación de la parte del equilibrio, ¿no es cierto? Y obviamente, ¿cómo se atenúa la toxicidad? Cuando el tratamiento es no más de 6 meses. Ahí se atenúa muy bien su reacción adversa principal. ¿Ya? Un segundo fármaco considerado de segunda línea es la etionamida, ¿ya? Este fármaco está relacionado muy de cerca con la isoniazida. El mecanismo de acción de la etionamida es que inhibe la síntesis de ácidos mictólicos en casi todos los bacilos de tuberculosis, ¿ya? Y está disponible solamente en forma oral. El metabolismo es hepático. Tiene un gran problema,
más o menos parecido a la isoniazida, ¿no? Tiene síntomas neurológicos y también hay que administrar piridoxina, ¿no? Para atenuar esta sintomatología neurológica adversa. La dosis inicial de letionamida es de 250 miligramos día, ¿no? Ahora se puede plantear una dosis intermitente, ¿no? De 250 miligramos por día hasta llegar a una dosis de mantenimiento que es más o menos 1 gramo diario, ¿ya? Ahora, los gérmenes que son resistentes a la isoniazida y etionamida los que son resistentes a la isoniazida son también resistentes a la etionamida. Hay una resistencia cruzada, ¿ya? De los efectos adversos tenemos dolor de cabeza, cefaleas. Hay que tener cuidado con problemas hepáticos, ¿no? Puede ocasionar, tiene un potencial hepatotóxico también, como su pariente isoniazida, y también puede producir alteraciones gastrointestinales, ¿ya? Esto es la etionamida, un segundo fármaco considerado de segunda línea. Otro fármaco de segunda línea es la capreomicina, ¿ya? Este es un antibiótico peptídico que inhibe la síntesis de proteínas. Ya está producida por un germen llamado Streptomyces capreolus. Es un antibiótico peptídico, ¿ya? Viene por vía parenteral, hay que administrarlo en una dosis diaria de 15 miligramos kilogramo día, vía intramuscular. ¿Ya? La aplicación, ¿en qué casos se utiliza? En tuberculosis resistente a fármacos como de primera línea y de segunda línea, ¿no? Especialmente aquellos de segunda línea como la streptomicina y la amikacina. Como es parenteral, es nefro y ototóxico, puede producir sordera y algunos trastornos, sobre todo en la rama vestibular, ¿ya? ¿Qué se hace para evitar esta toxicidad? Se puede atenuar administrando dosis intermitentes, ¿ya? Esto así ha demostrado que es altamente eficaz para atenuar esta nefro y ototoxicidad, la capreomicina. Otro fármaco de segunda línea es la cicloserina, y es un análogo estructural de la alanina D. Este otro fármaco inhibidor de la síntesis de la pared celular bacteriana, tiene actividad bactericida, ¿ya? Inhibe cepas del Mycobacterium tuberculosis. La dosificación es de medio a 1 gramo diario, ¿ya? Hay que dar por vía oral, tiene muy buena distribución, llega al sistema nervioso central y se elimina por vía renal. También tiene algunos efectos adversos, ¿no? Una neuropatía periférica, disfunción del sistema nervioso central, como depresión y psicosis, ¿ya? También se recomienda administrar piridoxina para atenuar este grave impacto en el sistema nervioso central. Muy bien. Este es otro fármaco que es el ácido aminosalicílico, ¿ya? Este es un antagonista de la síntesis de folato, se llama PAS, PAS, así se abrevia este ácido aminosalicílico. Tiene actividad exclusiva contra el Mycobacterium tuberculoso, tiene una estructura similar al PABA y un mecanismo de acción muy similar a las sulfonamidas, ¿ya? Tiene una absorción buena y una distribución amplia, llega al sistema nervioso, es decir, no penetra la barrera hematoencefálica, ¿ya? Pero el resto de los compartimentos sí, en el resto de los compartimentos sí alcanza un buen volumen de distribución. Viene formulación en gránulos por vía oral, ¿ya? 8 a 12 gramos por día en el adulto, ¿listo? O en niños se calcula a través de la dosis kilopeso, se da a razón de 300 miligramos kilogramo día, ¿listo? El PAS tiene eliminación renal y tiene efectos adversos, ¿ya? Que puede dar úlcera péptica, alteraciones digestivas, ¿no? Diarrea, vómitos, puede haber fiebre, puede haber artralgias. Hay también riesgo de hepatoesplenomegalia, adenopatía, especialmente cuando hay un tratamiento prolongado, ¿ya? Cuando se da a partir de la tercera a la octava semana de tratamiento, puede evidenciarse granulocitopenia, adenopatías.
¿Ya? Este es el ácido para-aminosalicílico o aminosalicílico. Muy bien, forma también parte del arsenal terapéutico de fármacos de segunda línea y obviamente es útil cuando hay tratamiento, cuando va en combinación con otros fármacos. ¿Ya? Veamos estos aminoglucósidos que son la canamicina y la amicacina. ¿Listo? De estas, la más utilizada quizás es la amicacina. Muy bien, ¿qué pasa con la canamicina? Está indicada para el tratamiento de tuberculosis a cepas resistentes a la streptomicina. ¿Listo? Ahora, lógicamente, no hay evidencia de resistencia a la streptomicina que sea cruzada con la canamicina, más bien no, está indicada en estos casos la canamicina. ¿Ya? Ahora, obviamente, veamos, si pensamos en la amicacina como una alternativa de fármaco de segunda línea, este fármaco sí es activo contra cepas llamadas multiresistentes. Y aquí ya se llaman cepas multiresistentes, especialmente aquellas cepas micobacterianas que han mostrado resistencia a la rifampicina y a la isoniazida. ¿Ya? Entonces, la amicacina es una excelente alternativa. ¿Ya? La dosis que se formula es a razón de 15 miligramos día. Y también es útil la amicacina contra micobacterias atípicas. ¿Ya? Ahora, miren, dice, ¿no? Lo que habíamos dicho, no hay evidencia de resistencia cruzada entre la amicacina y la streptomicina. Lógicamente no. ¿Ya? Entonces, la indicación principal de la amicacina es justamente tratamiento de la tuberculosis por cepas resistentes también a la streptomicina o a la isoniazida o a la rifampicina. ¿Ya? Pero obviamente no va sola, sino asociada a 2 o 3 medicamentos de segunda línea. Muy bien, veamos qué fluoroquinolonas están comprendidas o están incluidas dentro de los llamados fármacos de segunda línea. ¿Ya? Las fluoroquinolonas tienen propiedades de ser antimicrobianos de amplio espectro, actúan tanto como contra gram positivas y gram negativas. ¿Ya? Importante para tratar la tuberculosis, especialmente en aquellas cepas resistentes a fármacos de primera línea. ¿Listo? No se utilizan solas, sino también en combinación o asociadas con 2 o más agentes activos. ¿Ya? Y la característica es que también actúan contra micobacterias atípicas. ¿Ya? ¿Cuáles son estas fluoroquinolonas involucradas en el tratamiento de segunda línea? Tenemos la ciprofloxacina, la levofloxacina, la gatifloxacina y la moxifloxacina. ¿Listo? Estas tienen máxima actividad contra Mycobacterium tuberculosis. ¿Ya? Y es el tratamiento de elección, hemos dicho, para fármacos resistentes a primera línea. ¿Ya? Están subrayadas la levo y la moxifloxacina, pero porque quizás son los agentes más activos dentro de las fluoroquinolonas que muestran máxima actividad contra el Mycobacterium tuberculosis. ¿Ya? Y también son fármacos útiles para el tratamiento por infecciones contra micobacterias atípicas. Un ratingo. Esas son las fluoroquinolonas. Otro fármaco incluido en las drogas de segunda línea es la linezolida. ¿Ya? Esta linezolida inhibe cepas de Mycobacterium tuberculosis. La linezolida es útil en el paciente que tiene resistencia a múltiples fármacos. ¿Ya? Se plantea la dosificación de 600 miligramos una vez al día. Es un recurso importante para las infecciones causadas por cepas resistentes. ¿Ya? También hay que asociar a otros agentes para que esta eficacia se mantenga. ¿Ya? El problema es la toxicidad, produce supresión de la médula ósea, la linezolida produce neuropatía óptica, felizmente es reversible, y la dosis que se plantea de la linezolida es de 600 miligramos en adultos una vez al día.
¿Ya? Esta dosificación, que es la más baja, digamos, puede limitar la aparición de efectos adversos como la neuropatía óptica, ¿ya? Obviamente, la neuropatía se combate, uno, con una dosificación estándar y también con piridoxina suplementaria. Linezolida, inhibidor de cepas del Mycobacterium tuberculosis multiresistente. Muy bien, tenemos la rifabutina, que es un derivado de la rifamicina y está relacionada con la rifampicina, ¿no? Este es un fármaco que muestra buena actividad contra el Mycobacterium tuberculosis, pero no solamente esta, sino contra micobacterias atípicas, ¿no? Como el Avium, el Fortuitum. Ya, este es un compuesto indicado en pacientes con tuberculosis y SIDA, especialmente los pacientes que tienen tratamiento paralelo con antirretrovirales. Ya, entonces, la rifabutina está indicada en esta población de pacientes tuberculosis con VIH que reciben tratamiento antirretroviral. ¿Cuál es la dosis que se plantea? Es de 300 miligramos día. ¿Ya? Se usa en pacientes que muestran infección diseminada o también se puede hacer tratamiento o se puede hacer un tratamiento preventivo con rifabutina en pacientes que tienen SIDA, no enfermos, sino con criterio preventivo, en un esquema de 4 meses. ¿Ya? 300 miligramos día por 4 meses. Tratamiento preventivo en pacientes con SIDA. Y lógicamente en pacientes ya enfermos con VIH positivo que reciben tratamiento antirretroviral. Esa es la principal indicación de la rifabutina. La rifapentina es otra alternativa, es otro análogo de la rifampicina, ¿ya? Este se usa contra Mycobacterium tuberculosis, también contra Mycobacterium atípica o Mycobacterias atípicas como el Mycobacterium avium, ¿ya? El mecanismo de acción es el mismo, inhibe la RNA polimerasa bacteriana, ¿listo? Este es un fármaco que induce enzimas del citocromo P450, puede producir graves interacciones medicamentosas, pero ojo, la rifapentina no está indicada para tratar pacientes con VIH. ¿Por qué? Porque ha mostrado una alta tasa de recaídas. Sí la rifabutina, no la rifapentina, en pacientes con SIDA, ¿listo? La vida media es de 13 horas y obviamente la dosis planteada de la rifapentina es 600 miligramos una o dos veces por semana solamente. Y si ustedes se fijan, la rifapentina hay que darla siempre en un tratamiento asociado, no se recomienda en pacientes con SIDA y se usa contra el Mycobacterium tuberculosis resistente a los fármacos de primera línea. Muy bien. Otro compuesto de los tantos que hay es la bedaquilina, ¿ya? Entre los fármacos de segunda línea. Esta bedaquilina es una diarilquinolina. ¿Qué mecanismo de acción tiene? Sui generis mecanismo de acción. Fíjense, inhibe una enzima que se llama sintasa de adenosina trifosfato en micobacterias, ¿ya? Y tiene una actividad bactericida. Ha mostrado resistencia cruzada con la clofazimina, pero esta bedaquilina combinada con 3 fármacos activos por 24 semanas resuelve el problema de la tuberculosis en adultos, especialmente infectados con cepas multiresistentes. ¿Ya? En un tratamiento tetraasociado. En 24 semanas cura el tratamiento, o sea, cura o resuelve el problema de la tuberculosis multiresistente. ¿Ya? Hay otros esquemas de tratamiento que pueden plantear una dosis menor, digamos, y durante un periodo de tiempo similar. Es decir, se puede dar un tratamiento de inducción, pónganse de 400 miligramos diarios por 2 semanas, y luego bajamos a la mitad y damos 200 miligramos 3 veces por semana durante 22 semanas. Obviamente, en el tratamiento asociado, es muy eficaz contra la tuberculosis multiresistente. Antes era el linezolid el único recurso, ahora es la bedaquilina también como un importante recurso. Ya, ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? Sus efectos adversos. Tienen hepatotoxicidad y obviamente
prolongan el intervalo QT. Mucho cuidado en pacientes que tienen arritmias cardíacas, especialmente bloqueos auriculoventriculares o arritmias, donde prolongar el QT puede ser de alto riesgo. ¿Ya? Por eso que hay que vigilar muy de cerca a estos pacientes. La bedaquilina. La pretomanida, este es un último fármaco aprobado recientemente en 2019. ¿Ya? Este es un nitroimidazol y como tal está relacionado con la delamanida, que es un nitroimidazol importante. Ya este está aprobado, la pretomanida, en el tratamiento de la tuberculosis multiresistente por su gran actividad bactericida. ¿Ya? Para ser activo requiere una reducción química, ¿ya? Y no tiene toxicidad para el huésped. Es lo más importante. Es tóxico para las micobacterias, pero no tiene toxicidad para el huésped. ¿Cuál es la dosis de la pretomanida? Es oral, 200 miligramos día. ¿Ya? Y tiene una vida media de 16 horas, lo que permite su administración una vez al día. ¿Ya? Se utiliza en combinación, no asociado, es decir, nunca solo, siempre asociado al linezolid y a la bedaquilina. Esta asociación, pretomanida, linezolid y bedaquilina, es una asociación que tiene uso en fármacos, es decir, en cepas extensamente resistentes y multiresistentes. Quizás es el último recurso, ¿no? Cuando ha fracasado la primera línea del tratamiento, ha fracasado gran cantidad de fármacos de segunda línea y ahí se habla de una tuberculosis extensamente fármaco resistente o multiresistente. ¿Ya? Entonces, esta asociación de la pretomanida, linezolid y bedaquilina por 6 meses es el recurso más importante. El 95% de los pacientes ha mostrado buenas respuestas a este tratamiento. ¿Ya? Esta pretomanida tiene un metabolismo por este sistema enzimático, CYP3A4, y se excreta por heces y también por orina. El fármaco más reciente, quizás aprobado por la FDA en el 2019. ¿Ya? Y vamos a ver esto. Algunas características del tratamiento en sí, ¿ya? Cómo responden las micobacterias no tuberculosas. Hemos dicho hasta ahora cómo responden las bacterias que producen la tuberculosis. Veamos estas características que tienen las micobacterias no tuberculosas o llamadas también micobacterias atípicas, antes se llamaban así. ¿Ya? Hay que considerar de que muchas infecciones son causadas por estas cepas o grupos de micobacterias no tuberculosas, ¿ya? Tienen características de laboratorio distintivas, ¿ya? Tienen la característica de no ser transmisibles entre persona a persona. O sea, estas enfermedades ocasionadas por estas micobacterias no se transmiten de persona a persona, primera cosa, ¿ya? Ahora, otra característica es que son menos susceptibles a las drogas antituberculosas. ¿Ya? Por otro lado, fíjate, los agentes como los macrólidos, sulfonamidas, tetraciclinas, que no tienen actividad contra la tuberculosis, pueden ser efectivas contra este tipo de micobacterias llamadas no tuberculosas. ¿Ya? Ahora, estas también han desarrollado resistencia. ¿Ya? Pero también en tratamientos asociados se puede ser eficaz en la terapéutica. ¿Ya? Una de ellas, el Mycobacterium kansasi, fíjate, muestra alta susceptibilidad a la rifampicina y al etambutol. ¿Ya? Pero parcialmente responden a la isoniazida y no responden para nada a la piracinamida. Para que se den cuenta que la sensibilidad a los antituberculosos en las micobacterias atípicas cambia. Es decir, no son tan sensibles. ¿Ya? Ahora, cuando se hace una triple asociación para el Mycobacterium kansasi con isoniazida, rifampicina y etambutol, es un tratamiento muy eficaz. ¿No? Muy eficaz. ¿Listo? Esas son las características de estas infecciones por micobacterias llamadas no tuberculosas. Y finalmente vamos a ver esto, ¿no? Vamos a ver situaciones especiales que para socializadas y ampliamente
difundidas son útiles porque sí hacen la diferencia a largo plazo, ¿ya? Lo mismo, el paciente debe saber qué es la tuberculosis, cómo se transmite, cuáles son sus síntomas y cómo se previene, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es una información importante. Esto hay que socializar. ¿Listo? Y el tratamiento en sí, ¿ya? El tratamiento, vamos a ver cuáles son los esquemas de tratamiento, ¿ya? Primero, la recomendación más importante es que el tratamiento debe ser asociado. 4 medicamentos mínimo. ¿Esto con qué fin? Para evitar aparición de resistencia. El tratamiento debe ser prolongado, mínimo 6 meses, para eliminar a todas las poblaciones bacilares. El tratamiento debe ser en una sola toma. ¿Por qué? Porque la acción terapéutica es mayor cuando se administra en forma conjunta. ¿Ya? Y obviamente, en lo posible, no con alimentos, debe estar lejos, la toma de fármacos debe estar lejos de la ingesta de alimentos. Luego, el tratamiento debe ser supervisado. El personal médico debe supervisar el tratamiento. Y finalmente, controlado. El tratamiento tiene que ser controlado con baciloscopías mensuales a partir del segundo mes de tratamiento y cultivo a partir del cuarto o quinto mes de tratamiento. O, en caso de prolongación de la fase intensiva, se puede posponer un poco el cultivo, ya hasta el quinto mes, si ustedes quieren. Pero hay que hacer un tratamiento controlado con baciloscopías mensuales y también con cultivos. ¿Ya? El tratamiento debe ser formulado siempre en dosis kilo-peso. Ya se debe ajustar la dosis kilo-peso, por eso que hay que hacer controles mensuales. ¿Ya? Ahora, el personal de salud debe asegurar, uno, la adherencia del paciente al tratamiento. ¿Ya? Hay que hacer todo lo posible porque el paciente no abandone su esquema de tratamiento. Y obviamente a través de los controles podemos vigilar efectos adversos y controlar, ¿no? Atenuar. Luego, la toma de medicamentos debe ser estrictamente supervisada en ambas fases, tanto en la fase inicial como en la fase siguiente. ¿Ya? El tratamiento es ambulatorio, ¿ya? Pero es realizado en el establecimiento de salud. O sea, hay que hacer que el paciente venga y tome bajo la supervisión estricta todo el medicamento. Porque a veces dice, me voy a llevar, lo ponen en su bolsillo y nunca toma, ¿no ve? Entonces debe ser supervisado y realizado en el establecimiento de salud. Salvo en algunos casos excepcionales cuando el paciente tiene que hospitalizarse, ¿ya? En esos casos se hace un tratamiento intrahospitalario, pero en caso ambulatorio debe venir el paciente al centro de salud. Esta es la dosificación de los fármacos de primera línea, fíjate, isoniazida, etambutol, piracetamida y streptomicina. Perdón, isoniazida, rifampicina, etambutol y piracetamida, que son los 4 fármacos. Vienen tabletas de 100 miligramos la isoniazida, ¿ya? El etambutol viene en tabletas de 400 miligramos, ¿ya? La piracetamida viene en tabletas de 500 miligramos, ¿ya? Y la rifampicina viene en tabletas de 300 miligramos, ¿ya? Viene asociada a veces ya directamente con la isoniazida. Esta es la dosis diaria formulada y la vía de administración. Fíjense, en el primer caso, en los de primera línea, todos son orales. Muy bien. Hablamos de la primera línea de tratamiento. ¿Cómo se plantea? Mira, la fase intensiva es 2 meses utilizar el cuádruple esquema, rifampicina, isoniazida, piracetamida y etambutol. En total son 52 dosis por 2 meses. Luego viene una fase de continuación, que es por 4 meses un esquema solamente de rifampicina e isoniazida. En total 104 dosis. ¿Ya? ¿Cuál es la indicación para este esquema? Todo caso nuevo de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar en niños y adultos. ¿Ya? Y también en pacientes previamente tratados con resultado GenExpert sensible a la rifampicina u otro método rápido similar. ¿Ya? La administración es diaria
una sola toma. El tratamiento debe ser directamente observado por el personal de salud y es hecho de lunes a sábado. Se descansa el domingo. Este es el primer esquema de tratamiento. Cuando se lleva a cabo en su totalidad es altamente eficaz. ¿Qué tipo de seguimiento se plantea para un paciente que recibe tratamiento? ¿Ya? Primero, el personal de salud debe estar capacitado para motivar y facilitar toda la información que necesite el paciente en cuanto a la importancia del cumplimiento del tratamiento, ¿no ve? Y debe supervisar la administración diaria de lunes a sábado en una sola toma del tratamiento. ¿Ya? Y finalmente hay que brindar atención integral, hay que hacer pruebas rápidas para VIH y control de glicemia especialmente. ¿Por qué? Porque estos pacientes son los más vulnerables, ¿no ve? Luego, en casos de TB pulmonar, el seguimiento bacteriológico a partir del segundo mes con baciloscopía y el cuarto mes con cultivo. ¿Estamos? Eso sí o sí debería hacerse. ¿Ya? Ahora, las baciloscopías deben solicitarse, esto sí es importante, ¿ya? 3 días de anticipación antes del segundo mes, ¿no? Y después al cabo de la finalización del tratamiento, debe solicitarse con 3 días de anticipación para tener resultados en forma oportuna. Y si hay que hacer algún cambio, lo hagamos también en forma oportuna, ¿ya? Ahora, en los enfermos con tuberculosis extrapulmonar no requieren baciloscopía, deben ser evaluados desde el punto de vista clínico, ¿ya? Enfermos con tuberculosis extrapulmonar. Ahora, en los casos de tuberculosis en poblaciones de riesgo, como hemos dicho, con personas que están privadas de libertad, poblaciones carcelarias o personas que están con VIH, o que fueron diagnosticados, perdón, con GenExpert. Hay que hacer seguimiento bacteriológico, perdón, está saltando otra vez, ¿ya? Mediante baciloscopía y cultivo. Entonces, en poblaciones de mayor riesgo con tuberculosis hay que hacer baciloscopías y cultivos como parte del control, ¿ya? Seguimiento del paciente. Vamos a ver algunas situaciones especiales en el tratamiento, ¿ya? Primero, este esquema de 2 meses tetra asociado o con 4 medicamentos y luego los 4 siguientes con 2 medicamentos, este primer esquema de tratamiento, fíjate, ¿qué hacemos en el embarazo? En el embarazo, fíjate, lo único que debe evitarse es que esté incluida en este primer esquema la streptomicina, como que no lo está, digamos, ¿no? Pero aunque la isoniazida y la rifampicina atraviesen la barrera placentaria, no se ha demostrado que sean teratogénicos, ¿ya? Entonces, este esquema en el embarazo debe ser cumplido. O sea, no tiene contraindicación. Ahora, durante la lactancia, tampoco este esquema debe continuar la lactancia. Esto, la paciente hace tratamiento, pero no se debe interrumpir la lactancia. Ahora, en recién nacidos y ancianos, este esquema de tratamiento debe seguir siendo el mismo, solo que hay que ajustar dosis kilo-peso, ¿ya? Ahora, en estas poblaciones de niños muy chiquitos o gente muy anciana, puede haber la toxicidad, ¿ya? Entonces hay que vigilar de cerca las reacciones adversas, ¿ya? ¿Y qué pasa en el esquema de gente que está, este esquema y los anticonceptivos? La rifampicina puede interactuar con los anticonceptivos y obviamente disminuir la eficacia de las mismas. Entonces, si se quiere, hay que cambiar de método anticoncepcional mientras se utiliza la rifampicina. ¿Ya? Estas son situaciones especiales a considerar. Fíjense, cuando uno hace el primer esquema o los fármacos de primera línea. No hay grandes variaciones, solamente hay que hacer vigilancia de cerca. Veamos otras situaciones especiales en el tratamiento. En los diabéticos, en la diabetes mellitus,
mucho cuidado, la rifampicina disminuye los efectos especialmente de las sulfonilureas tipo glibenclamida, ¿ya? En este quizás hay que modificar un poco el esquema de tratamiento hipoglicemiante. ¿Ya? En los pacientes con VIH, este esquema de primera línea, hay que vigilar de cerca las posibles reacciones adversas. ¿Ya? Hay que vigilar las posibles reacciones adversas. Esperemos un ratito. Ya. Una vez que se ha concluido con este primer esquema, hay que continuar el tratamiento con INH solo por 6 meses. ¿Ya? En pacientes con VIH, especialmente en estos. ¿Ya? ¿Qué pasa en la meningitis tuberculosa? Acá ya no corre el esquema de primera línea de 2 meses con 4 fármacos y 4 meses con 2 fármacos. Acá hay que hacer una prolongación hasta 10 meses con isoniazida y rifampicina. ¿Ya? Esta es la forma extrapulmonar de mayor riesgo porque puede dejar secuelas. ¿Listo? Entonces, hay que prolongar el tratamiento a 12 meses. 2 meses la fase intensiva y 10 meses la fase con 2 fármacos, rifampicina y isoniazida. Esto también es extensivo a tuberculosis osteoarticular y la silicosis. ¿Ya? Ahora, en la hepatitis crónica se mantiene el esquema que hemos dicho de primera línea, pero hay que vigilar muy de cerca con un especialista el tema hepático, ¿ya? Hay que hacer que él se haga cargo del manejo de esta enfermedad. Y en la insuficiencia renal también obviamente debe ser manejada por un nefrólogo competente y obviamente se puede reajustar la dosis de tambutol porque quizás es el fármaco que requiere, digamos, mayor vigilancia, ¿no? De acuerdo a la depuración de creatinina. Muy bien, este es el esquema de tratamiento. Y ahora esto de la quimioprofilaxis, ¿ya? Es importante, esto ya estamos terminando. En la quimioprofilaxis hay que hacerla en las siguientes situaciones clínicas, ¿ya? Uno, por ejemplo, en menores de 5 años que están en contacto con un enfermo, se puede hacer quimioprofilaxis con isoniazida a razón de 10 miligramos kilo peso, ¿ya? Por 6 meses. Aquí sí se puede indicar la monoterapia, no hay problema. Ahora, en niñas o niños VIH positivos con peso inferior a 25 kilos, también la misma isoniazida por 6 meses a la misma dosis sirve. ¿Ya? Ahora, en caso de VIH con un peso superior a 25 kilogramos, la INH hay que darla a razón de 5 miligramos kilo peso, o sea, la mitad de la dosis para niños menores de 25 kilogramos, ¿no ve? Pero también por 6 meses. ¿Ya? Y también la isoniazida a la misma dosificación sirve para inmunosuprimidos, o sea, hace quimioprofilaxis en inmunosuprimidos, trasplantados renales, pacientes que tienen colagenopatías como lupus eritematoso y artritis reumatoide. Isoniazida 5 miligramos kilo peso, dosis máxima de 300, administración diaria por 6 meses. ¿Ya? Ahora, hay que hacer controles mensuales, ¿ya? Hay que vigilar que el tratamiento se cumpla y obviamente hay que vigilar efectos adversos. ¿Ya? Este es un esquema de dosificación de los fármacos de segunda línea, ¿no? Que hay que tener en cuenta hasta que se cumpla el esquema propuesto, ¿no es cierto? Todos los fármacos de segunda línea están acá. ¿Ya? Y las reacciones adversas que lógicamente debemos saber manejar, ¿no? Y hemos ido indicando más o menos en qué casos es importante administrar piridoxina y en qué casos hay que suspender el tratamiento cuando la reacción adversa es severa. ¿Ya? Y finalmente esto, para terminar, ¿ya? Hay una tuberculosis llamada multiresistente o llamada multidrogoresistente. Una minoría de enfermos con este problema recibe tratamiento mundial, ¿ya? Y lógicamente, en los últimos años han aparecido nuevos medicamentos como la bedaquiline, el delamanid y el pretomanid, que han demostrado ser de mucha utilidad en estos pacientes tuberculosis multidrogoresistentes, ¿ya? Y lógicamente,
cada vez que se diagnostica, estos tratamientos deberían estar incluidos en las políticas de salud, ¿no es cierto? O en la cobertura de salud de las poblaciones, ¿no es cierto? Lo ideal sería de que no exista esta tuberculosis multiresistente. Cuando se plantea un uso racional, si se cumplirían el diagnóstico precoz y el tratamiento, el cumplimiento del tratamiento con fármacos de primera línea, no hubiera necesidad de tener una segunda línea de tratamientos. Ustedes se fijan, un montón de fármacos, ¿no? Para tratar esta tuberculosis resistente. ¿Ya? El de la manid ya lo hemos visto y el pretomanid también como un esquema actual de tratamiento. ¿Ya? Y bueno, y aquí vamos a quedar. Después vamos a ver el tema de la lepra y el manejo de la lepra. Muy bien, ¿alguna pregunta? Quizás hoy día ha sido más cargadita la presentación, pero bueno, teniendo en cuenta, digamos, la complejidad del tema, la cantidad de fármacos, bueno, había que plantearlo de esta manera.